datos, ¿no?, que se registran o que se analizan, se recopilan, se publican también en nuestro país cada 2 años, que tienen que ver con, y vamos a cambiar de tema con esto, ¿no?, con el consumo de drogas en la población escolar. Es el número 15, ¿no?, el 15º Estudio Nacional de Drogas y Población Escolar, que hace Senda y que nos entrega varios datos de lo que está sucediendo con nuestros escolares. Sí, justamente vamos a conocer esos datos, bien interesantes, con la directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, justamente el SENDA, con su directora Natalia Rifo. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, ¿no?, este informe que se hace, este estudio, ¿no?, que se va analizando a esta población etaria también en nuestro país. ¿Qué nos arroja? ¿Hay buenas noticias? Bueno, primero decir que nunca es buena noticia porque estamos hablando de consumo de octavo a cuarto medio. De cualquier consumo es de riesgo y eso es bien importante como relevarlo. Si bien hoy día tenemos algunos resultados que nos hacen ponernos, no sé si más contentos, pero en el fondo pensar de que vamos en el camino correcto, es que nosotros teníamos una hipótesis cuando tuvimos los resultados 2 años antes que se tomaron en pandemia. En parte en confinamiento, y teníamos algunas hipótesis de respecto a la baja que habían tenido algunos consumos como el alcohol, el tabaco, la marihuana, pensando que tenía que ver con variables más bien ambientales, de confinamiento, oferta, más control de los padres. Y lo que observamos en el estudio de hoy, comparando, digamos, con ese estudio, es que no tuvimos un rebote importante, solo en 2 sustancias, un rebote menor, cocaína y pasta base, pero en el caso de alcohol y tabaco, descenso sostenido. O sea, ya llevamos varias mediciones donde vemos que la curva, digamos, va bajando respecto a estos consumos, y en el caso de marihuana, una estabilización de los consumos. Esos son como los datos globales. Y otro dato interesante que es muy importante como factor protector, que es el aumento de la percepción de riesgo de las sustancias, que por supuesto es un factor protector en el momento de que los jóvenes, las niñas y los niños consumen. Sí, perdón, efectivamente en ese aspecto, vale decir, la conciencia del riesgo, hay más conciencia del riesgo entonces, por lo tanto ello también explica las cifras, ¿no?, por lo menos en el tabaco y alcohol. Exactamente, es consistente. Ahora, en el caso del tabaco es bien interesante porque el tabaco viene con una baja sostenida bien importante y que tiene que ver básicamente con todo lo que es prevención ambiental y las normativas respecto al tabaco, o sea, las restricciones, los cigarrillos sueltos, la no venta cerca de los colegios, todas las restricciones que existen, la no normalización de los consumos efectivamente en menores. Esos elementos han demorado, por cierto, pero uno ve que efectivamente hay una curva que ha ido sostenidamente a la baja en el caso del tabaco, y ahí uno dice, bueno, sí, políticas que tienen que ver con la legislación y la normativa y la regulación tienen su efecto. Claro, las políticas públicas, pero también uno conversa con personas en esa edad, ¿no?, de grupo etario, y claro, como que cigarro, por decirlo, ya buena hora, ¿no?, que pasó de moda, pero se habla mucho de los vapers. ¿Se midió, se va a medir, saben el impacto que puede tener el consumo de los vapers, o cuántos de nuestros jóvenes están consumiendo vapers, están vapeando? Lo hemos estado monitoreando, no tenemos información en este estudio de población escolar, hay alguna información respecto que no es tan relevante en el estudio de población general, pero es algo que debiésemos comenzar a medir. Lo que pasa es que también es importante centrar que este estudio ve las sustancias con mayor prevalencia, digamos, pero también, es relevante lo que usted señala, las formas, digamos, y los modos de uso, porque en los consumos no solo es importante mirar este dato que estamos mostrando hoy día, sino que también los patrones de consumo, cómo hacerle suma a cada uno, digamos, de este tipo de consumo. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol tiene la prevalencia más alta, pero también tenemos allí un patrón de consumo que es de preocupación. Si bien el 22% de los jóvenes señalan que han consumido la última vez en el año alguna vez alcohol, 1 de cada 2 de ese 22% se ha embriagado. Y ese es un patrón de consumo que es de preocupación. Entonces es importante como mirar en su totalidad todo el análisis que uno puede hacer de esta información que nos entrega este estudio número 15 de población escolar. Perdón la pregunta, no sé cómo plantearlo, pero ¿en qué condiciones se les pregunta? Porque población escolar entre octavo y cuarto, ¿no es cierto? Sí, octavo y cuarto medio. Se guarda el anonimato, ellos no completamente el anonimato, por lo tanto uno supone que hay sinceridad en... si yo digo, alguna vez en el último año, efectivamente es ya, ok, uno puede entender, y no alguien que le está bajando
¿cómo dice? Quitándole color, ¿cómo se dice? No, pero o sea, sí, no siendo sincero, por así sí, no siendo sincero, por claro. decirlo de alguna manera, claro. Enrique, lo importante de esto es que, claro, es una declaración de consumo, como bien lo señala Álvaro, pero también es importante que esto tiene una serie y eso también nos permite ir mirando efectivamente que sean datos consistentes. De O acuerdo. sea, en Chile tenemos una vigilancia epidemiológica de este tema hace más de 10 años, como no lo tiene ningún país, y eso es un dato súper relevante porque lo importante no es solo la foto del estudio, sino que es cómo se ha ido comportando, en el fondo, estas prevalencias a lo largo de los años. Ahora, acá en el WhatsApp llega la mención de una cantidad importante de drogas. Se mencionan las metas, se menciona el TUSI. Estamos hablando de drogas sintéticas, ¿no es cierto? ¿El estudio da cuenta de ese tipo de consumo también? Sí, nosotros, como digo, siempre nos enfocamos en las drogas que tienen mayor prevalencia, que es las que vemos así como alcohol, tabaco, drogas lícitas, ilícitas, marihuana, pasta base y cocaína, pero estamos monitoreando efectivamente el TUSI, que igual es importante señalar que el TUSI acá en Chile, según lo que nos señala el Instituto de Salud Pública, que es quien hace el análisis cuando hay decomisos, digamos, de TUSI, el TUSI es ketamina, con cafeína, tiene distintas sustancias, digamos, que lo componen. Nosotros lo estamos monitoreando, pero decir hoy día una cifra no sería tan responsable porque hay que mirar cómo se va comportando en el próximo estudio, pero ya lo estamos mirando efectivamente, y las drogas sintéticas en general, que es un fenómeno mundial, hoy día también lo estamos trabajando con un plan de alerta, digamos, de nuevas sustancias psicoactivas o nuevos fenómenos de droga. ¿Por nivel socioeconómico se puede hacer alguna distinción en relación a las drogas de preferencia de un grupo socioeconómico a otro? Mira, lo que nosotros observamos en este estudio es por dependencia administrativa, que uno podría extrapolar obviamente en niveles socioeconómicos, que es privado, público y subvencionado. Okay. Yo diría que no es tan relevante la diferenciación, pero sí tenemos algunas cosas que uno puede observar, como por ejemplo en el caso del alcohol, donde hay mayor poder adquisitivo, ¿no? Que es una cosa como más o menos lógica. Tenemos algunas sustancias que son de preocupación y que estamos mirando, que si bien la prevalencia es baja, como la cocaína y la pasta base, que es de una alta peligrosidad, por cierto, que se ve, digamos, en otros estatus socioeconómicos. Y aquí a mí me gustaría también señalar que es importante entender que no todos los consumos son iguales. ¿Y en qué sentido lo señalo? Depende del nivel socioeconómico, depende, y cuando digo nivel socioeconómico es como las oportunidades y los factores de riesgo y los factores protectores que tienen las personas en sus territorios. De acuerdo. Espacios para hacer deporte, cultura, papás que tengan tiempo y herramientas también para abrir esas conversaciones. Entonces hay que mirarlo como en su totalidad y por eso la política pública está enfocada con donde hay mayores factores de riesgo. Sí, directora, ¿cómo se explica que las mujeres consuman más alcohol, consumen más marihuana, consumen más tabaco, las mujeres? Bueno, esto es un fenómeno que estamos mirando a nivel global, que nos ha dado solo acá en Chile y que lo comenzamos a mirar ya hace unos años atrás, que empezó como a disminuir la brecha que existía entre hombres y mujeres. Y hoy día este estudio en población escolar tiene ese dato que señala que es súper importante. ¿Por qué? Bueno, no solo para poder explicarlo, sino hay que pensar cómo vamos hacia adelante, cómo hacemos en el fondo políticas públicas que tengan enfoque de género. ¿Por qué lo señalo? Por varias razones. Primero, las mujeres tienen un tema biológico, que metabolizamos el alcohol de otra manera, mucho más lento, mayor posibilidad de tener intoxicaciones, y ahí yo no soy médico, digamos, pero factores biológicos como cantidad de agua en el cuerpo, en fin, algunos elementos. Pero también hay un tema en el caso de las mujeres que están más expuestas también a violencia o abusos sexuales, físicos, y esto las expone, las pone más vulnerables. Y lo último, que tiene que ver con el acceso a pedir ayuda y a tratamiento y a entender que hay un consumo que es problemático. Y ahí hay un estigma mucho mayor, porque es un tema cultural también, respecto al consumo de las mujeres. Las mujeres piden menos ayuda, son más estigmatizadas, entonces hay temas de sexo en el sentido de lo biológico, pero también hay temas de género, que es cómo abordamos también culturalmente estos elementos con un foco en nuestras políticas que nosotros ya estamos observando hace tiempo. Entonces hemos incorporado elementos tanto en prevención como también en tratamiento y en integración social. Claro, porque uno daría, bueno, yo sé que esto lo han hecho, el seguimiento, el SENDA hace muchos años también, pero uno a priori diría, no, en general los hombres toman más que las niñas, sobre todo en esa edad, entre octavo, cuarto medio, en fin.
quizás lo que a uno le tocó también en esa edad. Pero usted dice que esto es un fenómeno mundial, que en el fondo ahora nos llama la atención, pero sí está pasando también en otras partes del mundo. Estoy pensando también en qué nos diferencia, quizás también el tema, no sé, de redes sociales, de viralización, y en ese sentido también hacer políticas públicas enfocadas a ese grupo también. Exactamente, por eso son tan importantes estos estudios y tener, digamos, esta vigilancia. Si bien nosotros no nos comparamos con otros países, también es importante mirar los Pero fenómenos. pasa, claro, está pasando, no es solamente acá, claro. El fenómeno de las drogas es un fenómeno mundial también. Entonces, por ejemplo, cuando miramos la sintética, nosotros tenemos que mirar la región, tenemos que mirar qué está pasando en el mundo, y en este caso también hay que ir mirando qué han hecho otros países, y eso nos orienta a la política pública, y nosotros en nuestros programas de prevención estamos poniendo un foco de que tengan enfoque y perspectiva de género. Se pregunta algo, directora, sobre las razones, sobre los motivos, porque cuando ponen en un paquete, por una parte, ¿no es cierto?, la cocaína o la pasta base, o la cocaína por sí sola, con alcohol y marihuana, son efectos diferentes, por lo tanto parece como interesante preguntarse cuál es el efecto buscado, ¿no? Las razones, los motivos por los cuales consumen, ¿no? No sé si se les preguntará en el anonimato, como usted ha destacado. Claro, no, nosotros lo que observamos es justamente, y en una encuesta que vamos a lanzar además el próximo mes, que es importante ver en esto cuáles son como los factores de riesgo, no sé si las motivaciones internas, sino que los factores de riesgo que están a la base, digamos, de, en el fondo, que un consumo, bueno, siempre es de riesgo, insisto, en niños, niñas y adolescentes, pero se pueda transformar en un consumo problemático. Hay factores que efectivamente inciden en que se transforma en un consumo problemático cuando hay riesgos, tanto como yo señalaba, tanto desde la estructura, digamos, y factores como personales, como también del entorno. Claro. Como falta de oportunidades, deporte, los papás que no tienen tiempo, lo que usted mencionaba, ¿no? Exactamente, entonces es súper importante mirar esas desigualdades también, y por eso nosotros hoy día desde Senda en esta política de droga hablamos de las consecuencias sociales y sanitarias de los consumos. Esto hay que mirarlo como un fenómeno de salud pública, sin estigma, sin evaluaciones morales o éticas respecto al consumo, porque eso nos dificulta la prevención, nos dificulta el tratamiento, nos dificulta el acceso. Y en los jóvenes es importante que hayan espacios de conversación, que podamos hablar con claridad, por supuesto, siempre resguardando el grupo etario, entendiendo los estadios de desarrollo, pero eso es algo que tenemos responsabilidad todos, o sea, no solo el Estado, el gobierno y las políticas públicas, sino que también los adultos cuidadores. Sí, directora, se nos va el tiempo lamentablemente, pero claro, porque esta es de octavo a cuarto medio. Usted decía, por ejemplo, que claro, se habla de consumo, pero más de la mitad consumen, por ejemplo, alcohol hasta emborracharse, hasta embriagarse. La diferencia entre cursos, porque uno, de nuevo, entre el tema de género, entre hombre y mujer, uno pensaba una cosa y es otra. Uno se imagina que entre octavo o cuarto va subiendo el consumo, ¿o no? ¿O este estudio arrojó otra cosa? Arrojó otra cosa, y por eso es bien importante cuando hacemos el zoom, efectivamente vemos algunas diferencias en los consumos de las generaciones más pequeñas. Tenemos que ir monitoreando y mirando, porque claro, lo que pasa es que acá nosotros vemos generaciones. Hoy día los que estamos evaluando en cuarto, ya el próximo estudio no van a estar. Entonces eso es interesante. Ahora, en general es homogéneo en el sentido que hay una baja y una tendencia, pero nosotros cuando ya hacemos como la disección de la encuesta, nos permite ir mirando si efectivamente los cursos menores, cómo está ese consumo, y podemos hacer un zoom en aquello. Claro, porque decir que un niño de octavo, una niña de octavo toma lo mismo que alguien de tercero o cuarto medio, ahí estamos hablando de otro tema, ¿no? Y ahí está el tema de la edad de inicio, que también eso es un tremendo desafío, que es, en el fondo sabemos que hay consumos experimentales, pero cómo disminuimos, idealmente que no tengan consumo, pero cómo aumentamos en el fondo la edad de inicio y de experimentación. Y eso lo van a entregar después con el desglose, entiendo, ¿no? Después la base de edad, todo está disponible, por supuesto, sí. Bien. Natalia Rifo, directora del Senda, muchas gracias por haber comentado en este espacio los resultados de la última encuesta. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación, que estén muy bien.